Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer esta bonita decoración para la cocina en forma de vaca o agarraderas que están hechas a crochet. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 50 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra y hacemos el nudo y lo apretamos. Levantamos una, dos, tres cadenas y comenzamos a hacer puntos altos dentro del aro. Pasamos por dos y cerramos. Una vez más sacamos hebra, pasamos por dos y cerramos. Así vamos a estar haciendo puntos altos hasta completar un total de 16. Cuando completemos los 16 puntos altos, lo unimos en la tercera cadena 1, 2 y 3 con un punto deslizado. Para cerrar esta primera vuelta, giramos, tomamos el trozo de lana que nos quedó en la parte de atrás y lo cerramos por completo. Para la siguiente vuelta levantamos una, dos, tres cadenas lazadas y ahí mismo vamos a hacer un segundo punto alto. Sacamos hebra, pasamos por dos y cerramos. Ya tenemos el primer aumento. Nos pasamos a la próxima cadena. Hacemos uno y dos en el mismo lugar. Siguiente cadena, hacemos uno y dos puntos en el mismo lugar. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final. Un aumento en cada una de las cadenas de la base. Completamos la segunda vuelta, unimos una vez más en la tercera cadena con puntos deslizados, ajustamos y levantamos tres cadenas. En ese mismo lugar vamos a hacer un segundo punto alto. En esta vuelta vamos a estar haciendo un punto con aumento y un punto solo, un punto con aumento y un punto solo. Aquí ya tenemos el primer aumento, en el siguiente será un punto solo. En la cadena que le sigue, una vez más un aumento, 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, solo 1. Y así vamos a repetir toda la vuelta. Un punto solo, un aumento, un punto solo y un aumento. Luego llegamos al final, unimos con el punto deslizado en la tercera cadena, levantamos tres cadenas y repetimos una vuelta más donde vamos a estar haciendo dos puntos solos y un aumento, dos puntos solos y un aumento. Terminamos la cuarta vuelta donde hicimos dos puntos solos, un aumento, dos puntos solos y un aumento. Esta va a ser la última. Lo unimos con el punto deslizado y cortamos la lana. Hacemos el nudo y podemos ir escondiendo este trozo de lana o cortarlo como ustedes gusten. Yo siempre prefiero esconderlo un poco y luego corto lo que me sobra. Tomamos la hebra, una vez más el mismo color, hacemos un nudo, dejamos las uniones en el centro hacia arriba para luego taparlas. Nos vamos a conectar en un costado, dejando donde están las uniones, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, aproximadamente 8 puntos. Luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este punto conectamos la lana, hacemos el nudo y lo apretamos. Levantamos tres cadenas, 1, 2, 3 cadenas. En ese mismo lugar hacemos un segundo punto alto. En el siguiente hacemos uno. En el que le sigue hacemos uno. Así hasta completar el total de 7. Completamos 7 puntos altos, 3, 6 y 7. En el número 8 hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Nos queda de esta forma un aumento, 5 puntos y un aumento, un total de 9 puntos altos. Giramos. En esta primera cadena hacemos un punto bajo y dos cadenas. Esto pertenece
al primer punto alto. Pasamos al siguiente, repetimos punto alto, en el siguiente, punto alto, así hasta completar los 9 que teníamos en la base. Completamos los 9 puntos, deben tejer hasta la última cadena, giramos, comenzamos con punto bajo, 1 y 2 cadenas. Esto pertenece al primero. Tomamos lazada, vamos al próximo, sacamos hebra, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Lazada, sacamos, pasamos por 2, reservamos en el gancho. Esto lo vamos a estar haciendo con cada uno de los 9 puntos que tenemos en la base. Ahora que tenemos todas las hebras, tomamos lazada, la cerramos de una vez, hacemos el nudo y lo cortamos. Ya tenemos la primera oreja. Ahora contamos la separación que dejamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contamos lo mismo hacia el otro lado, 8, y comenzamos la oreja. Vamos a comenzar con la primera vuelta donde hicimos un aumento, 5 puntos y un aumento, luego punto sobre punto, y esta última donde unimos todos los puntos de una vez. Al terminar la segunda oreja, así es como se ve. Ahora vamos a reservar esta pieza. Comenzamos con el siguiente color. Voy a estar usando un color blanco, cada uno decide el color que más le gusta, o si lo quiere hacer del mismo color también está bien. Hacemos el anillo o aro mágico, el nudo, repetimos lo mismo que hicimos con este. Hacemos las 3 cadenas y comenzamos a hacer puntos altos dentro del círculo. Hacemos 16 puntos, luego aumentos en todos y la tercera vuelta donde hacemos un punto y un aumento. Luego que tengamos ese círculo, que son estas 3 primeras líneas exactamente igual con la misma cantidad de puntos, regresamos para explicarle la continuación. Una vez hemos completado las 3 vueltas de puntos, levantamos 3 cadenas, pertenece al primer punto alto, nos pasamos a la siguiente cadena, hacemos un segundo punto alto, en la tercera hacemos otro punto alto, así uno en cada uno hasta completar el total de 9. Completamos 9 puntos altos, 3, 6, 9, giramos el trabajo. En este primero hacemos un punto bajo para iniciar, luego 2 cadenas y pertenece al primer punto alto. Hacemos lazada en el siguiente, hacemos otro punto alto y esto es todo lo que vamos a repetir. Punto sobre punto, exactamente los 9 que tenemos en la base. Cuando lleguemos al final, volvemos a girar, levantamos cadena y repetimos los 9 puntos altos, aproximadamente 5 líneas. Cuando hayamos completado las 5 líneas, 1, 2, 3, 4 y 5, cortamos la lana, hacemos el nudo y escondemos la lana en la parte de arriba. Si no la quieren esconder, solamente hacen un segundo nudo para que esté bien seguro y cortan. Esto lo vamos a probar aquí, justo en el centro. Se debe ver de esta forma. Ahora que tenemos lista esta pieza, vamos con la del centro. Para eso voy a estar usando un color rosado claro. Y vamos a repetir la primera y la segunda vuelta. Hacemos el anillo mágico, el nudo, levantamos 3 cadenas y dentro del círculo repetimos 16 puntos altos contando las cadenas. Luego hacemos la segunda vuelta donde hacemos aumentos en todas las cadenas de la base. Llegamos al final,
hacemos el punto deslizado y cortamos la lana. Terminando la segunda vuelta con el color rosado, este círculo lo vamos a colocar en esta parte. Ahora vamos a hacer los ojos y los orificios de la nariz. Para eso usaremos un color negro o café. Hacemos el nudo, sacamos la hebra y ajustamos. Levantamos una cadena solamente. Comenzamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta completar el total de 10. Completamos 10 puntos bajos, los unimos en la primera cadena con un punto deslizado y cerramos la vuelta y hacemos el nudo. Giramos hacia la parte de atrás, cerramos el centro. Ahora cortamos los dos trozos de lana y nos va a quedar un círculo de color negro. De esto vamos a hacer 4, 2 para los ojos y 2 para la parte del frente. Ahora que ya tenemos todas las piezas listas, comenzamos a armar. Lo primero que vamos a hacer es pegar o coser esta parte. Yo lo voy a estar pegando con silicona caliente, que es mucho más fácil. Colocamos silicona en esta parte de arriba, lo pegamos exactamente justo arriba. Luego esta parte, estos bordes y un poquito en este lado, ya que esta parte queda en el aire. Luego vamos a tomar el círculo de color rosado, lo vamos a pegar dejando un pequeño borde en la parte de abajo, los ojos en los lados y las narices enfrente. Para decorarla voy a estar utilizando esta flor y 2 hojas. Esto ya se los he enseñado a hacer en otros videos. Si gustan colocarle esta, si no pueden colocarla de su gusto. Una hoja en este lado, una en el otro y la flor en el centro. Ahora que ya terminamos de pegar todas las partes, así es como se ve, está lista. Tomamos el color que utilizamos en esta parte, hacemos un nudo y lo apretamos. Giramos, vemos cuál es el centro y cuando tengamos ese punto, ahí colocamos el gancho. Pasamos la hebra, hacemos el nudo, lo apretamos y levantamos una cadena de 15 puntos. Completamos la cadena de 15 puntos, la vamos a doblar, contamos 1, 2, 3 y 4. En el punto número 4 tomamos el gancho, lo pasamos y hacemos un punto deslizado. Y ya nos quedó la argolla por donde lo vamos a colgar. Ahora nos pasamos a la próxima cadena, hacemos punto deslizado, próxima cadena, punto deslizado y nos deslizamos hasta la última. Cuando lleguemos a la última, hacemos el nudo y cortamos la lana. Luego de haber cortado la lana, así nos quedan las argollas. Así es como se ve por la parte de atrás, así por la parte del frente. Aquí tengo la otra y otras 2 que hice con el color de la base de diferente color. Una vez listas, así es como nos habrán quedado. Las podemos combinar en diferentes tamaños y colores, tanto para usar como para regalar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no está suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.